Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio de Lucas. El día de hoy, como viste ahí en la porción, llegamos al capítulo 16 y me toca exponerles del versículo 1 al 18 una nueva parábola. Y es una parábola que tiene temas muy interesantes y normalmente muy sensibles como para tocar en la vida de una persona. Fíjate, a lo largo de su ministerio, o más bien cuando Jesús inicia su ministerio, ¿te acuerdas? Jesús es bautizado, después Jesús es llevado al desierto, es tentado, y después Jesús inicia su predicación ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Se nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Todo lo que Jesús predicaba era alrededor del reino de Dios. Esa era su predicación. Y un recurso que utiliza Jesús para explicarnos en qué consiste el reino son las parábolas. Y es interesante que 1/3 de las parábolas que Jesús cuenta hablan acerca de algún tipo de riqueza. Habla sobre el dinero, algún tipo de riqueza material. Es un tema al que Jesús le puso mucho peso. Pero a diferencia de lo que podrían decir las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, Jesús no habla del dinero en un sentido que nos motive a buscar cada vez más o que sus bendiciones se representen solo de esa manera, sino al contrario. En Mateo 19 le dice a sus discípulos qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pablo también nos hace advertencias en contra del dinero. En 1 Timoteo 6 dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Es decir, parece ser que el dinero es peligroso, ¿no? El dinero te puede privar del reino, te puede dificultar tu crecimiento espiritual, te puede desviar de la fe. El dinero es peligroso, hay que tener cuidado. De hecho, ¿sabes cuál es la segunda causa más común de los divorcios en México? Precisamente, ¿no? Que uno duerme destapado y el otro no. Que justamente el dinero, ¿no? La diferencia en cómo manejar el dinero es la segunda causa más común de divorcios en México. Y a pesar de que es un tema tan importante o que deberíamos ponerle mucho cuidado, es un tema que normalmente descuidamos. Fíjate, la Conducef dice que solo 4 de cada 10 mexicanos
llevan un registro de sus gastos, ya sea escrito o por lo menos mental, ¿no? Que sepan en qué gastan. Es decir, el 65% dijeron que reconocen que cuando se dan cuenta ya perdieron el control de sus gastos, de su quincena. Cristiano, ¿sabes en qué estás gastando tus recursos? ¿Sabes en qué estás invirtiendo tus riquezas? Porque es un tema al que Jesús le puso mucho peso. 1/3 de las parábolas que contó hablan algo relacionado al dinero y a su reino. Y entonces, por un lado, tenemos la realidad de que no podemos vivir sin dinero, ¿no? Necesitamos dinero para comer, para vestir, para calzar, para dónde vivir, ¿no? Ya sea que pagues renta o busques comprarte una casa, necesitas dinero. Y por el otro tenemos estas serias advertencias de Jesús por el uso del dinero. Entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es la relación del cristiano con el dinero, con sus riquezas en esta vida? Fíjate, el día de hoy, nuestro Señor Jesús, a través de esta parábola, nos deja ver 2 características indispensables que tiene que tener un verdadero discípulo en el uso, en el manejo de sus riquezas. Y nos dice que debe ser astuto y debe ser fiel. Y es así como vamos a dividir la porción. Vamos a ver que un verdadero discípulo es astuto en su mayordomía y es fiel en su mayordomía. Y esto lo que va a revelar es a quién servimos. Nuestra mayordomía, la forma en cómo gastamos nuestros recursos, nuestro dinero, en última instancia va a revelar a quién estamos sirviendo, a quién le somos fieles. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a orar brevemente para pasar ya con nuestra porción? Padre, mi Dios, solo te ruego que sea tu Espíritu dirigiendo mis palabras, que pueda haber claridad, mi Dios, en la exposición de este texto. Y Padre, que sea tu Espíritu obrando en nuestros corazones, para ser humildes, evaluar nuestro corazón, evaluar nuestra cartera, nuestras tarjetas, Padre, cómo es que estamos administrando todo lo que tú nos has dado, Padre. Concédenos el arrepentimiento que sea necesario y muévenos a la obediencia, Padre, por los méritos de Cristo. Te damos gracias, te lo pedimos. Amén. Sale, entonces te acuerdas, ¿no? Lo último que vimos, Sam nos contaba, nos explicaba 3 parábolas que Jesús contaba en respuesta a la confrontación que hacían los fariseos. ¿Te acuerdas? Los fariseos lo criticaban por juntarse con pecadores y recaudadores de impuestos. Entonces Jesús cuenta esas 3 parábolas y el día de hoy Jesús cuenta una parábola más, pero en esta ocasión va dirigida a sus discípulos. Ahí en el versículo 1 y 2 de nuestra porción dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Entonces esta parábola nos habla de un mayordomo y de un hombre rico. Y este hombre rico no se nos dice exactamente qué tipos de negocios tenía, pero por el contexto de la parábola podemos imaginar que tenía seguramente terrenos, que se dedicaba tal vez a la agricultura, hacía préstamos también, seguramente tenía propiedades. Muchos piensan, comentaristas creen que este tipo de personas que tenían mucho dinero normalmente no vivían ahí, ¿no? Sino que tenían sus negocios y ellos vivían en otro lado. Y entonces lo que hacían para no tener que involucrarse en todas las actividades del negocio era que ponían a un administrador o un mayordomo, ¿no? Entonces este mayordomo tenía que ser de confianza. Normalmente era un esclavo o un siervo que había crecido o que incluso había nacido ahí en las propiedades de estas personas, ¿no? Y entonces era cercano, lo conocían ya de muchos años y se le daba este rol de administrador o de mayordomo de los recursos del hombre rico. Este hombre rico pone a este mayordomo y este mayordomo lo que tenía que hacer era prácticamente actuar en favor de su amo, ¿no? Tenía libertad en el manejo de los recursos de su amo. Vemos que podía cobrar cuentas, tal vez repartir dinero para los gastos, hacerse cargo del personal. Este mayordomo tenía que actuar, hacer lo que fuera necesario, pero actuar en favor de su amo. Tenía libertad, tenía la confianza de su señor.
Ahora, el problema lo vemos ahí al final del 1 y el 2 es que lo acusan de estar haciendo un derroche de los recursos. Dice, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? El hombre rico está sorprendido, ¿no? ¿Qué es esto que me dicen de ti? La palabra que se utiliza para derrochar es la misma que se utilizó en el capítulo 15 cuando se hablaba del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Dice en el versículo 13, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Entonces alguien le lleva el chismecillo a este hombre rico de que el mayordomo está derrochando sus recursos. Ya no está actuando en favor de él. No sabemos qué estaba haciendo. Tal vez se clavaba unos cambios, tal vez desviaba recursos, algunas propiedades. No se nos dice exactamente qué, pero ya está derrochando los bienes de su amo. Y entonces su amo le dice, ven, estás despedido y me tienes que ir y preparar un reporte, una especie de auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya te cacharon, ¿no? Tienes que entregar el reporte. Tal vez muchos hubiéramos ido a preparar el reporte de tal forma que lo maquilláramos, ¿no? Como, mira, sí robé, pero el PRI robó más, como dirían los de Morena. O sí robé, pero también mira todo lo que hice. Invertí en esto, nos dio tales rendimientos. Tal vez muchos se hubieran ofendido, como ¿cómo es posible que creas esas cosas de mí, ¿no? Tal vez otros simplemente con la vergüenza hubiéramos pedido disculpas. ¿Sabes qué? Me equivoqué, me dejé llevar. Ahí está el informe y me voy, ¿no? Pero fíjate, se nos dice que este mayordomo era astuto y entonces reflexiona en el versículo 3 y 4. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. El hombre rico dice, pues mira, ya lo cachamos, ya olvídate, estás despedido y prepárame un reporte. Pensando que tal vez avergonzado ya no va a hacer nada, ¿no? Pero este hombre es astuto y ve este tiempo como una oportunidad para hacer algo antes de tener que irse. Dice, ¿qué voy a hacer? No está dispuesto a acabar. Dice, no tengo fuerzas para acabar, ni quiero pedir limosna. No estoy dispuesto a aprender un oficio, no estoy dispuesto a pasar vergüenzas pidiendo dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? A lo que sí está dispuesto este hombre es hacer cualquier cosa con tal de no terminar así justamente. Fíjate, del versículo 5 al 7 se nos cuenta la estrategia de este mayordomo. Y entonces lo que hace es que llama a cada uno de los que le debían a su amo y les condona una parte de esa deuda. Al primero le debía 100 barriles de aceite, le dice, mira, ten la factura y anota 50. Al segundo debía 100 bultos de trigo, le dice, mira, anota 80. Y se dice que así, con cada uno de ellos hizo lo mismo. Y aquí hay una discusión en qué creen que está haciendo este hombre. Muchos dicen que lo que estaba haciendo es que simplemente estaba renunciando a su comisión. Como bueno, ya sacrifico lo que me tocaba para ganarme el favor después de estas personas. Pero tan solo en el primer caso, estamos hablando de 100 barriles y le perdona 50. O sea que este mayordomo estaba cobrando el 100% de comisión. Es poco probable que hiciera eso. Solamente Coppel y Electra cobran ese tipo de comisiones hoy en día, ¿no? No es muy probable que haya sido eso. Pero hay otro argumento. Por ejemplo, MacArthur apunta a este argumento. Y ellos creen que lo que estaba pasando es que estaban cobrando una especie de interés que no se debía. Si vemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículo 25, dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Es decir, si alguien venía y me pedía dinero a mí, yo tenía prohibido cobrarle intereses porque era del propio pueblo, ¿no? Entonces eso no se hacía, cobrarle intereses. Yo, si le prestaba, simplemente cobraba lo mismo que le había prestado.
Pero estos hombres, con el paso del tiempo y su avaricia, habían encontrado la manera de disfrazar los intereses. Tal vez te ha pasado que vas a una tienda departamental y, no sé, pasa mucho con electrodomésticos o cosas así más caras, ¿no? Entonces ves un refrigerador y te acercas y ves que está el precio así en grande, en negritas, pero por alguna razón hay un precio más chiquito en la parte de abajo, ¿no? Y tú vas y le dices al vendedor, oye, disculpa, ¿tienes meses sin intereses en este refrigerador? Te dicen, sí, claro, tenemos 12 meses sin intereses. Dices, bueno, el refri cuesta 12,000 pesos a 12 meses, me quedan 1,000 pesos la mensualidad, ¿no? Y el vendedor te dice, no, joven, lo que pasa es que si te lo llevas a meses es el precio de abajo, ya no te sale en 12, te sale en 16, pero te lo llevas a meses sin intereses. Y tú, sí, ¿no? Llamero, obviamente, ¿no? Son 4,000 pesos de intereses lo que te están cobrando. Solamente es el gancho. Bueno, pues estos hombres hacían lo mismo. Prestaban y te decían, no, pero es que si me lo das en pagos ya es un poquito más, ¿no? O algunos piensan que lo que hacía era que prestaban tal vez efectivo y te decían, oye, pero ya me pagas en trigo, ¿no? En granos de trigo o en barriles de aceite. Y entonces te castigaban el precio y terminabas pagando el doble. Pero según ellos eso no era un interés, ¿no? Era como el precio del mercado en ese entonces. Entonces el mayordomo identifica esto y se aprovecha de eso y va con la gente y no sabemos los argumentos que le dice, ¿no? Tal vez dice simplemente como, mira, te conseguí un descuento con mi patrón. O tal vez, mira, se pasa, ¿no? Te cobró muchísimo, bájale y yo me arreglo con él. No sabemos, no se nos dan esos detalles, pero lo que sí es que este hombre queda como héroe con estas personas. Este hombre está comprando favores en el futuro y lo está comprando, o sea, las cantidades que se manejan son grandes. Habla de 100 barriles, ¿no? De 100 medidas de trigo. Se cree que eran como 10 u 8 años de cosecha. Eran cantidades grandes las que se estaban manejando. Es decir, este hombre no se estaba asegurando un puestillo, se estaba asegurando un buen lugar en su futuro, ¿no? Y no solo con una persona, sino con varios. Y entonces, aquí uno esperaría que Jesús, en la narración de esta historia, dijera algo como, ¿te acuerdas en aquella parábola de los talentos? Como siervo malo y perezoso, que reprendiera la actitud de este ratero, ¿no? Pero al contrario de eso, y es por eso que muchos creen que esta parábola es difícil de entender, Jesús no hace eso. Lo vemos en el versículo 8, dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. No se reprende la actitud de este mayordomo que está robando, sino dice que lo elogió el patrón. Este hombre viene y entrega la auditoría, el reporte, y el amo, pues obviamente se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Pero en lugar de reprenderlo, lo elogia. ¿Por qué? Te lo puedes imaginar, ¿no? Como de ratero a ratero, casi riéndose, le reconoce que fue más astuto que él, que aprovechó esa oportunidad y sacó ventaja. Se lo chamaqueó porque ya que iba a hacer, no podía ir y tratar de recuperar ese dinero porque fue la gente de confianza que él puso al frente quien hizo los mismos descuentos, quien cambió las facturas. Entonces este hombre pues ya no le queda de más, ¿no? Dice pues, o sea, bravo, ¿no? De alguna manera lo elogia. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola donde se elogia a un mayordomo corrupto, a un mayordomo infiel? La respuesta la vemos ahí en los versículos 8 y 9. Dice, es que los de este mundo, dice Jesús, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús está haciendo un contraste entre los que son del mundo y los que han recibido la luz. ¿Quiénes son los que han recibido la luz? Lo vemos en Efesios 5:8. La Reina Valera aquí traduce como hijos de luz. Fíjate, Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad,
pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Jesús está haciendo un contraste entre los que son del mundo y los que han recibido la luz, es decir, aquellos que han llegado a conocer a Dios. Y el punto de contraste es la astucia que tiene el mundo para alcanzar sus objetivos. Este hombre se ganó amigos por medio de los recursos que tenía de alguna manera a su disposición para asegurar su futuro. ¿Qué tan astuto debería ser el cristiano que ha sido rescatado de la oscuridad y se le ha revelado un propósito mayor? Jesús no está incentivando a la gente para que robe. Jesús está simplemente resaltando un aspecto del mundo, la astucia que tienen, la sagacidad que tiene el mundo para alcanzar sus objetivos, para invertir sus recursos en su futuro como este mayordomo. Piensa, ¿sí o no es muy astuto el mundo en ese tipo de cosas? Hay un programa en España que hay unos policías en el aeropuerto, ¿no? Donde llegan vuelos de diferentes países y están evaluando posibles sospechosos. Y entonces es bien interesante porque los episodios ahí en cortito que he visto, agarran a una chica, un chico, y entonces le revisan su equipaje, ¿no? Entonces hay lugares donde son muy creativos, donde terminan metiendo cocaína, ¿no? Detrás de una pared de una guitarra, en unas cintas de películas, cosas así, ¿no? Que tal vez no son tan nuevas, seguramente lo has escuchado. Pero hubo un capítulo que ya revisan a una chava y pues no trae nada, ¿no? Ya los policías casi se están disculpando porque no le encuentran nada. Y entonces ya casi se van y le dice una poli, bueno, ya solo te falta hacerte rayos X. Y digo, ¿rayos X? Y en eso la chava que se suelta a llorar, ¿no? Pues ya cuando le sacan la radiografía, se había tragado unas cápsulas con cocaína ahí adentro, ¿no? Y ya rápido mandan a traer la ambulancia, la chava se pone mal y todo eso, ¿no? Pero imagínate a quién se le habrá ocurrido esto, ¿no? Nosotros tenemos aquí el ejemplo del Chapo Guzmán, ¿no? Parece ícono del narcotráfico. ¿Cómo se hizo famoso este hombre? Más allá de que si de verdad salió así o no de la cárcel, ¿no? El Chapo se hace famoso por las formas tan creativas en cómo traficaba cocaína, ¿no? ¿Te acuerdas de los túneles a Estados Unidos? ¿Cuánto invirtieron en eso? Hay unos documentales donde muestran cómo es que hacían artículos legales muy reales, donde les metían cocaína como chiles en vinagre, plátanos. Entonces, el hombre es muy astuto, ¿no? Como para tratar de conseguir sus objetivos. También tenían submarinos caseros donde traficaban la droga. Y Jesús no está animando ninguna de estas cosas. Jesús está resaltando la sagacidad, la astucia que tiene el mundo para conseguir sus objetivos, para ganarse amigos, ¿no? En su vida social, escalar. Jesús le está diciendo a sus discípulos, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús les dice que tienen que ser tan astutos como el mundo, pero evidentemente con un propósito distinto. Ganen amigos para la vida eterna, inviertan en las personas. Al inicio te preguntaba, ¿sabes en qué estás gastando? Ahora pregúntate si estás gastando en lo que se te ha pedido. Jesús nos dice que invirtamos en las personas, en tratar de llevar las personas a Cristo, que puedan conocer de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿En qué estás gastando tus recursos? ¿Estás invirtiendo en las necesidades de los demás? Por lo menos tienen alguna parte de tu presupuesto. Fíjate, MacArthur dice, la posesión de riquezas es un medio que Dios ha provisto para incrementar el gozo de nuestra recompensa eterna. Ese es el objetivo de las riquezas.
Ahora piensa en esto. ¿Has visto esos exámenes de coeficiente intelectual, ¿no? Que presentas una prueba y te dicen qué tan inteligente eres. Ahora imagínate que te pusieran una prueba de estas, pero de finanzas bíblicas, y que te pudiera decir qué tan astuto estás siendo bíblicamente, no desde la perspectiva del mundo, bíblicamente, qué tan astuto estás siendo en la administración de tus recursos. ¿En cuántos amigos estás invirtiendo? ¿Estás atento a las necesidades de los demás? Muchas veces somos hábiles para inventarnos necesidades propias, ¿no? Cuando estás ahí en Amazon, que ni siquiera estás buscando específico, ¿no? Nada más estás viendo que cae y ves ya mero, ¿no? Que un moldecito para presentar el arroz en forma de conejo y comprar, ¿no? Y no lo necesitas, pero crees que lo necesitas en ese momento. Una blusa como las 7 que tengo en el closet, pero de otro color. La necesito comprar, ¿no? Y somos muy buenos para inventarnos necesidades propias, pero somos muy poco atentos a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O tal vez incluso si escuchas de la necesidad de un hermano, aplicas la de, pues, vamos a estar orando por ti, ¿no? Échale ganas, pero no se te ocurre ser generoso. ¿Cómo estás administrando tus recursos? ¿Será que de verdad esto tiene un apartado en tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás a sacrificar algo tuyo, algo que tenías pensado gastar en ti por ayudar a otros? Netflix, ahora que la Champions la pasan por HBO, por Caliente TV, tal vez estás dispuesto a pagar eso, pero eres poco generoso con los demás. Muchas veces nos privamos de ciertas cosas, ¿no? En la universidad me acuerdo cuando quería una moto, ¿no? Y creo que hice mal mis cuentas o me engañé a mí mismo con tal de sacar esa moto a meses. Y ya cuando tenía que pagarla, me acuerdo que no calculé pues, la licencia, la tarjeta de circulación, el casco, todo eso, ¿no? Me acuerdo que andaba muy justo y había días en que andaba con una sed en la escuela y no me compraba una botella de agua, ¿no? Porque si no desacompletaba la mensualidad. ¿Cuántos de nosotros nos atoramos en meses sin intereses? Llámale lo que tú quieras, ¿no? Y al momento de comprar no se nos pasa por la cabeza si esto me va a permitir seguir siendo generoso. Si voy a tener la disposición de si surge algo, ¿no? Alguna emergencia, algún hermano, tal vez le robo a ese presupuesto si es que lo tengo pensado para invitarle un café a alguien. En ese momento estamos dispuestos a lo que sea por conseguir esa moto, ese celular, esos tenis, ese videojuego, esa ropa. Tal vez puedo estar dispuesto, amigos en el cielo, no quiero ninguno, pero que mi coca no me falte, ¿no? Mi coca diaria. Y nos llenamos de malos hábitos, gastos hormiga, gastos tontos, ¿no? Que ya si tú los cuentas en el mes, pero eso está robando a algo que tiene más valor donde podrías estar invirtiendo. ¿Cuántos de nuestros planes, de nuestros sueños tienen algo que ver con el reino? Porque queremos ahorrar para una casa, queremos ahorrar para ese coche, ¿no? Y son cosas por las que de verdad nos empeñamos y llegamos a sacrificar cosas. ¿Cuántos de nuestros sueños tienen algo que ver con ganar amigos para el reino de Dios? ¿Qué tan astuto estás siendo en la administración de tus recursos? ¿Qué tan astuto estás siendo en la administración de tus tiempos? Piensa en lo importante que es el tiempo. Lo tenemos muy medido. Tenemos que dormir de por lo menos 7, 6 horas, ¿no? Eso ya va de cajón. De ahí trabajas otras 8 horas, por lo menos, muchos hasta más. Y de ahí, ¿qué haces con el resto de tu tiempo? Si nosotros hiciéramos la prueba del tiempo en pantalla que te dice tu celular y lo contrastaras con el tiempo en las disciplinas espirituales, honestamente, ¿quién no terminaría avergonzado? Si tú en este momento sacaras tu celular y le picaras ahí tiempo en pantalla, ¿cuántas horas te diría? Y si tú trataras de calcular cuántas horas has pasado en oración, en la lectura de tu Biblia, ¿crees que reflejaría un discípulo que está siendo un buen
mayordomo de su tiempo, de sus recursos? ¿Qué tan fácil se te hace faltar un domingo? Estamos hablando de que el tiempo es limitado, es escaso, tenemos poco. Y el domingo es el día que se reúne aquella iglesia por la que Cristo murió. En ese momento donde te sale algún otro plan, ¿qué tan fácil tomas esa decisión? Hay veces que no hay de otra, ¿no? Pero hay otras veces que cedemos muy rápido. ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Será que lo estás desperdiciando? Y la última aplicación de este punto: ¿qué tan astuto eres en tu servicio? ¿Qué tan astuto, qué tan sagaz estás siendo en tu servicio en la iglesia, en la administración de tus dones? Porque es muy triste ver una iglesia que vive bajo la ley del mínimo esfuerzo. A mí nada más me toca esto, ¿no? Y en mi semana no me acuerdo en absoluto de cómo puedo mejorar esto. Pero en mi trabajo, en mi negocio, me la vivo pensando, ¿no? Todo el tiempo, ¿cómo puedo traer más clientes? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? Y en nuestro servicio muchas veces somos muy mediocres. Nuestro tiempo es limitado, lo hacemos a medias, solo lo que se necesita. Y no le metemos esa misma sagacidad a lo que hacemos fuera que lo que hacemos para la iglesia. ¿Qué tan astuto estás siendo en la administración de tus recursos, en la administración de tu tiempo, en la administración de tus dones? ¿En qué estás invirtiendo? Un verdadero discípulo es astuto en su mayordomía y es fiel. Fíjate, muchas veces decimos que no podemos en este momento. No puedo ser generoso en este momento. Es que no tengo tanto tiempo ni tantos recursos. Fíjate, Jesús se anticipa a eso en el versículo 10 al 12. Y fíjate lo que le dice a sus discípulos. Acuérdate, está hablando a sus discípulos. No eran de clase media ni siquiera, clase baja los discípulos de Jesús. Y les dice: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que es íntegro en lo poco, no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Fíjate, aquí la NBI traduce como honrado, pero lo que quiere decir es fiel. El que no es fiel en lo poco, no lo será cuando tenga más. ¿Te acuerdas de esta historia que te había contado anteriormente de John Wesley, no? Que este hombre comenzó ganando 30 libras al año. Después ganó 60, después le subieron a 90, después a 120. Y cuando él comenzó ganando 30 libras al año, él vivió con 29 y después daba las 2 a los pobres. Pero aun cuando él llegó a ganar 120 libras, él seguía viviendo con 28 y daba el resto a los pobres, a los necesitados. Este hombre era fiel cuando tenía poco. Solo podía dar 2 libras a los necesitados. Pero cuando tuvo 120 no se volvió loco. Pudo ser fiel de la misma manera. Es lo que está diciendo Jesús. Y viceversa. El que no es íntegro cuando tiene pocos recursos, no lo va a hacer cuando tenga más. Una de mis hermanas trabaja en una dependencia de gobierno, ¿no? Y siempre decimos que los políticos son unos corruptotes, ¿no? Que cómo pueden llegar a robar tanto. Pero me daba mucha risa que una de mis hermanas me contaba, y no más que risa me sorprendía, ¿no? Que ahí en su oficina pues hay muchos artículos de papelería, ¿no? Y entonces dice que a veces los papás, los que eran papás ahí, llegaban a imprimir las tareas de sus hijos, ¿no? Que eran unos pues cuadernos casi. Yo le decía: oye, ¿y qué onda? ¿No les dicen nada? Dice: pues yo creo que no, o sea, ya se acostumbraron a hacerlo, ¿no? Y yo pensaba: ¿por qué hacen eso? Porque no es como que ellos lo paguen. Eso viene de un presupuesto estatal para un objetivo público. Ahora, piensa en esto. Piensa si no es lo mismo que hizo Duarte, ¿no? Duarte, ¿qué hizo? Tomó recursos de un presupuesto estatal que eran destinados para un asunto específico y se le hizo muy fácil tomarlo, ¿no? Para uso personal, un rancho, sabrá Dios que se compró, ¿no? Pero
pero es básicamente lo mismo. Y muchas veces decimos, ¿cómo es posible que lleguen a robar tanto? Amigo, si tú haces este tipo de cositas, también serías capaz de hacer algo como eso. Solo que no has tenido la oportunidad, ¿no? El que no es fiel en lo poco, no lo va a hacer cuando tenga más. Si no administras bien un salario mínimo, no lo vas a hacer cuando tengas el doble. No lo vas a hacer. Si no eres fiel ahorita que tienes 2, 3 horitas libre al día, no lo vas a hacer el día de mañana. Porque ahora dices, bueno, es que una media hora, pues nada más aquí le paso. Después vas a decir, bueno, tengo 2 horas, voy a echarme una peli, ya me da tiempo para una peli. No vas a ser fiel después si no lo eres en este momento. El problema, dice Jesús, no es el contexto. El problema es tu corazón. Fíjate en el versículo 13. Ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tu mayordomía revela a quién sirves. La forma en cómo administras tus recursos revela a dónde está tu fidelidad, a quién es tu fidelidad. ¿Será que estás trabajando, desviviéndote para las riquezas, para conseguir más? ¿O será que de verdad tus recursos los estás enfocando en buscar hacer amigos para el reino de Dios? Esa es la raíz. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién es tu fidelidad? ¿Por qué te levantas todos los días a trabajar? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Para qué te gustaría ahorrar? ¿Será que tiene algo que ver con el reino? Y fíjate, la clave es entender que nada de esto te pertenece. ¿Has escuchado esas cosas de me lo voy a comprar porque quiero, porque puedo y porque para eso trabajo? Bueno, esas son cosas que muchas veces terminamos apropiándonos muy dentro del corazón, que lo decimos como broma, pero muchas veces lo terminamos convirtiendo en una convicción. Pero fíjate el versículo 12, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Con lo ajeno, ¿qué quiere decir? Que no te pertenece. Te ha sido confiado para que tú lo administres, pero no te pertenece. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que Pablo haya podido vivir de esa manera, que se haya privado de tantas cosas. Pablo se presentaba como apóstol y como esclavo de Cristo. Esclavo, ¿te acuerdas? He sido comprado. Ya no vivo para mí, sino para Cristo. 2 Corintios capítulo 15, versículo 15 nos dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Nada te pertenece, te ha sido confiado para que los utilices con un propósito. Solo eres un administrador. Pablo también ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 nos dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Crees que te consideren de esa manera en tu casa, en tu trabajo? ¿Crees estar luciendo como un administrador de los misterios de Dios? Fíjate, John Piper dice, el dinero es un símbolo cultural que utilizamos para mostrar lo que valoramos. Es un medio para mostrar lo que atesoramos, mostrar quién es nuestro tesoro. El uso del dinero es un acto de adoración, ya sea a Cristo o a cualquier otra cosa. ¿Qué estás adorando con tus recursos? Y ahora, hay una advertencia que tenemos que hacer aquí, porque muchas veces podemos venir y aparentar y ofrendar y darle por ahí algo a alguien y lo que sea, pero fíjate que ahí estaban también los fariseos todavía. En el versículo 14 y 15 nos dice, oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios.
Lucas nos da un detalle importante. Dice, les encantaba el dinero. Otras traducciones dicen, amaban el dinero. Y Jesús nos dice que no podemos servir al dinero y a Dios. Esos fariseos se estaban engañando. Aparentaban ser piadosos, tener una buena relación con Dios, pero era mentira, les dice Jesús. Fíjate, ahí hay un par de pasajes que pareciera como que están fuera de contexto, fuera de lugar, pero precisamente Jesús los utiliza para demostrarles este punto a los fariseos. Ahí en el versículo 16 y 17 Jesús les habla de la ley y les dice, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. En el versículo 18, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Y entonces venimos hablando del dinero y de repente como que, ¿qué pasó? Jesús le está demostrando un punto a los fariseos. En cuanto al matrimonio y lo que pudiera salir de preguntas y todo esto de este pasaje, Samuel lo va a tratar después con calma, más detallado. Pero yo les quiero mostrar lo que Jesús estaba tratando de hacer al mencionar estos puntos. Y lo que Jesús hace, ¿te acuerdas? Que los fariseos torcían la ley a su conveniencia. En una ocasión vemos que Jesús los reprende porque el judío estaba obligado a ver por sus padres. Era una obligación tú como hijo ver por tus padres. Pero los fariseos lo que hacían era que decían, bueno, si yo digo que este recurso es para mi ofrenda a Dios, ya no se lo tengo que dar a mi padre, ¿no? Y entonces se lo guardaban. Entonces torcían la ley a como les convenía. Con el tema del matrimonio que Jesús está diciendo en el versículo 18 pasaba lo mismo. ¿Te acuerdas? Los fariseos permitían divorciarse por cualquier asunto prácticamente. Y Jesús les dice, no es así. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley. Podrán hacer malabares, pero la ley no la van a poder violar. Dios ve sus corazones. Todo el que se divorcia de su esposa se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Jesús les está demostrando su infidelidad. Tu mayordomía, si no eres fiel en las cosas terrenales, en las riquezas injustas, le dice el pasaje, mucho menos vas a ser fiel en lo celestial, en lo espiritual. Y la evidencia son los fariseos. Religiosidad no es lo mismo que fidelidad. Y entonces les dice, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Y entonces, para cerrar, pregúntate, ¿según quién estás siendo astuto? ¿Según los estándares del mundo o según los estándares de Dios? ¿Estás siendo astuto en la administración de tus recursos según el mundo o según Dios? Y depende de la generación que seas. Si pensamos en dinero, tal vez los más grandes crecieron con la idea de que tenías que trabajar, ahorrar, comprarte una casa, casarte, comprarte un coche y ahorrar para tu vejez, ¿no? Y esa era una persona astuta en la administración de sus recursos. Hoy en día cambia, ¿no? Para las nuevas generaciones, hoy se trata de vivir experiencias. Y si entras ahí a TikTok, a Instagram, seguro no tarda en aparecerte un video de alguien viajando con esta canción de música electrónica. Recuerdo, no, mira, te voy a leer un poco de la canción. Seguro la han escuchado. La letra dice, un día mi padre me dijo, hijo, no dejes pasar la oportunidad. Me tomó en sus brazos y le escuché decir, cuando te hagas mayor, tu corazón salvaje vivirá por los días de tu juventud. Piensa en mí si alguna vez tienes miedo. Y fíjate, me dijo, un día dejarás este mundo atrás, así que vive una vida que recuerdes. Y entonces la gente sube videos viajando y ponen esa canción porque esa es la manera más sabia de invertir tus recursos hoy. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Y solo quedarán los recuerdos. Y entonces hoy se trata de experiencias, de viajar, de disfrutar, porque nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada.
Y eso es cierto, no te vas a llevar nada, pero vas a rendir cuentas. ¿A qué se parece tu Instagram? ¿A esto? ¿A qué se parece tu vida? ¿A los estándares del mundo o a los de Dios? ¿Qué tan astuto estás siendo en la administración de tus recursos? Te leo otra vez. La posesión de riquezas es un medio que Dios ha provisto para incrementar el gozo de nuestra recompensa eterna. Pero el dinero es un símbolo cultural que utilizamos para mostrar lo que valoramos. Es un medio para mostrar lo que atesoramos, mostrar quién es nuestro tesoro. El uso del dinero es un acto de adoración, ya sea a Cristo o a cualquier otra cosa. Pregúntate si estás fallando en tu mayordomía. Si será que te acusarán aquel día de estar derrochando los bienes y recursos que se te han dado. Tal vez eres de esos 6 mexicanos que no tienen idea de dónde están invirtiendo su dinero. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Déjame recordarte que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos fieles, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si te das cuenta de que estás derrochando los recursos que ni siquiera son tuyos, que estás siendo un mal mayordomo, un mal administrador de las bondades que Dios te ha dado en esta vida temporal, estás a tiempo de recapacitar. Estás a tiempo de venir, pedir perdón, que cambie tu corazón, que cambie tus anhelos, tus afectos, tus deseos, tus sueños. Y puedes venir y recordar que a pesar de eso, gracias a Dios, no depende de ti. Depende de lo que Cristo hizo. Justamente por eso Cristo tuvo que venir. Porque así como ese mayordomo, nosotros hemos sido infieles, hemos derrochado sus recursos. Y Cristo, a diferencia de nosotros, Él sí pudo permanecer fiel hasta la muerte. Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cristo vino, vivió con las mismas tentaciones que nosotros, con las mismas oportunidades y recursos que nosotros, y Él pudo permanecer fiel. Y gloria a Dios por eso, porque por eso podemos ser aceptados, a diferencia de nuestra mala administración.